¿Qué ocurre, Francisco? ¿Qué ocurrió en la universidad en los años 90 que no pueden ver las generaciones actuales, los jóvenes que han salido en los últimos 10, 5 años, los que están ahorita por entrar, no pueden ver, no hay quien les cuente una historia. Sin embargo, en 1991 surgió una nueva universidad. En el estado, ya lo dijiste, una nueva ley de la Universidad Autónoma de Puebla, para la universidad, ¿no? Que dispuso estas reglas del juego que tú estás ahorita cuestionando. Fue tu generación la que aceptó esas reglas del juego que se impusieron en el Congreso. Ahora tú dices, tu generación aceptó esas reglas del juego. No, es que hay que ver cuáles son realmente las reglas del juego. Yo creo que lo que se construyó, por ejemplo, a nivel de ley, para esclarecer esto que te preguntabas del 89-90 y de la crisis. El 89-90 es una crisis institucional que implicó el que como no estaba, ya se había venido violentando la normatividad universitaria, no solamente por el proceso universitario de los 70, sino desde antes. Hay que recordar, por ejemplo, que existió una junta de gobierno que no está prevista en la ley orgánica de 63. Hay que recordar incluso que hubo también sí, un rector que fue el resultado de la crisis del 64, que fue el doctor Manuel Ariparra, que, entre otras cosas, permitió justamente el que se abriera la Facultad de Filosofía y Letras, que se abriera la Facultad de Economía, que el caso de Filosofía y Letras, que estaba previsto desde su fundación desde la década de los 30, desde el tránsito del Colegio del Estado a universidad, y que sin embargo los intereses de los rectores de la época, de 37 a 56, pues no le habían prestado atención a la necesidad de fundar las humanidades de la institución. Entonces, es parte, digamos, de estas polémicas y de estas confrontaciones, a donde se le ha dado peso al análisis es a la parte de la polémica ideológica, pero se olvida las agendas académicas que acompañaron esa polémica ideológica. Y este es uno de los problemas fundamentales en el caso de las instituciones. Ahora bien, la crisis del 89-90 es el resultado de que teníamos una ley orgánica que venía del 63, que venía de la crisis del 61, ni siquiera era la crisis del 63, era la crisis del 61, ¿sí? Que tuvo tres normas. Una primera ley que le dio salida al conflicto llamado Fugas Carolinos, que no terminó de resolverse porque no estaba refrendada por el secretario general esa ley que emitió Fausto M. Ortega. Hubo una segunda ley que derogó, mejor dicho, algunos artículos de la ley del 61, en la cual se establecía la obligatoriedad de que el nuevo rector convocara precisamente mejor dicho, se formulara una nueva ley orgánica que es la que finalmente estuvo vigente hasta 1989. Pero ¿qué pasa entre 1963 y 1989? Pues están el movimiento gariballista, el movimiento de los lecheros, está el movimiento del 68, está la fundación de las preparatorias de la educación media superior, está la presión para ampliar la demanda en términos de la matrícula, está la reivindicación de la construcción de un ámbito de investigación para la universidad, que es uno de los reclamos que en su momento hizo el doctor Glockner con la fundación del Instituto de Biología, que no sobrevivió, etcétera, etcétera, etcétera. En ese largo periodo, de 63 a 1989, la universidad se transformó a pesar de su ley orgánica. Se transformó en sus estructuras académicas. Surgieron los institutos, surgieron los departamentos, surgieron los centros de investigación, surgieron nuevas carreras, nuevas disciplinas, vinculadas tanto... Entre otras, la Facultad de Filosofía y Letras. Entre otras, la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pero el Instituto de Ciencias, por supuesto, en fin. Sí. El CUAP, etc. Entonces, esta transformación académica ya no cabía en la estructura administrativa. ¿Por qué? Porque la ley de 64 es una ley orgánica, es decir, desde el Congreso del Estado se definió cuál era la estructura de gestión de la universidad, es decir, cuáles son sus órganos de autoridad, y también se definió su estructura académica, es decir, el listado de escuelas y facultades que constituían a la universidad pública.
¿Qué ocurre? Pues que evidentemente transformar esa universidad pública en lo que era a finales del 89-90, pues implicaba negociar con el Congreso para que reconociera lo que se había venido creando y que no estaba contemplado en la Ley Orgánica 63. Pero también implicaba discutir las transformaciones que habían ocurrido en lo que se refiere a la gestión de la propia universidad. La Ley Orgánica establecía en la de 63 como órganos de autoridad colegiada, por ejemplo, los consejos técnicos. Los consejos técnicos dejaron de funcionar y fueron sustituidos por consejos de gobierno, que no tenían la composición que la Ley Orgánica preveía para los consejos técnicos. Por citar un ejemplo, obviamente la Ley de 63 no preveía la existencia de una comité de gestión de la universidad, como fue esta comisión de 4 miembros, ¿no? Donde estuvo MacGregor, donde estuvo, entre otros, Osorio, etcétera, etcétera, ¿no? Que fue el resultado de una crisis política, y entonces bueno, tenías una junta de gobierno que no está prevista en la ley. Y así te podría yo narrar varias circunstancias que evidentemente para la realidad universitaria del 89, pues todas estas situaciones de hecho que enfrentaba la universidad en su gestión, habían buscado ser resueltas, entre otros por Alfonso, proponiéndole justamente al movimiento universitario un nuevo proyecto de ley, que permitiera recoger esos avances, que eran los avances de la reforma universitaria, pero que era necesario transformarlos en instituciones. Y esas instituciones, el primer paso, digamos, de las instituciones en términos fundacionales, pues es la existencia de una estructura jurídica que reconozca su existencia y su funcionamiento, sus formas de desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que, recordarás que en el conflicto político, esa famosa ley Vélez, que estaba en el marco de la discusión de la asociación rectoral del ingeniero Rivera Terrazas con respecto a cuando Alfonso fue candidato por primera vez, recordarás que algunas corrientes universitarias quemaron esa ley. Pero el que la hayan quemado no significó, nunca ha significado, decir, que la necesidad no exista. Y entonces, bueno, los universitarios seguimos discutiendo la necesidad de transformar institucionalmente a la universidad, es decir, dotarla de un nuevo marco jurídico. Ese nuevo marco jurídico es lo que se propuso ante el Congreso en 1980, derivado de la crisis del 89-90, que fue una crisis justamente de institucionalidad, porque tenías 2 consejos universitarios vigentes. O sea, convocaba el rector Malpica a sus consejeros propietarios y a los consejeros suplentes que le eran afines y hacía quórum. Convocábamos nosotros y hacíamos quórum con los otros propietarios y los otros suplentes que formaban parte del consejo universitario. Entonces tenías 2 consejos universitarios que desde el punto de vista de la norma, pues eran vigentes. Evidentemente, eso creó una crisis de institucionalidad muy, muy grave, derivada sí de una polémica política, sí de una confrontación relacionada con esta idea de hacer de la universidad simplemente una correa de transmisión de los intereses partidarios y a la cual nosotros nos opusimos siempre, ¿sí? Y evidentemente nunca negamos la necesidad de que la universidad tenga un compromiso social, pero que ese compromiso social no pueda ser dictado por los partidos políticos. Tenía que ser un diálogo directo entre la academia, tiene que ser un diálogo directo entre la academia y las comunidades sociales, rurales, urbanas, de las colonias populares, etcétera, etcétera, en términos de un diálogo que hemos insistido mucho, que es un diálogo de saberes, es un diálogo de definición de necesidades y de prioridades, desde el punto de vista de identificación de las problemáticas y propuesta de solución a esas problemáticas. Entonces, todo este conflicto del 89-90 es parte de una crisis institucional que veníamos arrastrando por todos estos comentarios que estoy haciendo previamente y que derivó en que finalmente, digamos, las corrientes mayoritarias políticas de la universidad acordáramos que era necesario negociar con el Congreso una salida institucional a la crisis creada por este conflicto de ambos consejos.